¿Estamos? Fenomenal. Bueno, muy buenos días y bienvenidos a todos a este primer webinar que estamos realizando desde Presales Collective España. Para los que no sepan, bueno, Presales Collective es una comunidad global de preventa cuyo objetivo principal es proporcionar a los profesionales de preventa los recursos, el conocimiento y la red para desarrollar de una forma efectiva esta carrera profesional. Nuestra visión, crear una comunidad global de profesionales apasionados por el mundo de la preventa. El webinar de hoy lo vamos a presentar entre los que veis ahora en pantalla. Haré ahora una lista de panelistas. En este webinar vamos a estar hablando de retos y oportunidades del perfil profesional de preventa en España. Y, bueno, pues queremos que participéis todos con nosotros. ¿Vale? Este grupo de Presales Collective de España lo lideramos entre Amanda, Álvaro y yo, que soy Carlos. Bueno, nuestros panelistas. Voy a empezar por la parte de la izquierda con Kamel Carabelli. Bueno, es un Sales Engineer que empezó en la parte más comercial y que se ha ido sesgando un poquito más a la parte más técnica, ¿no? Él nos va a hablar de cómo ha ido buscando un puesto de trabajo en la parte de la preventa en España y las posibles rutas que ha ido siguiendo. Esto ha sido también de la mano de Marta Rojo. Marta Rojo, que es nuestra headhunter de ventas y preventas de tecnología, bueno, y que nos va a explicar qué buscan las empresas, ¿vale? Con la experiencia que ella tiene del mercado español y también de otros mercados en los que está trabajando. Después tendremos a Álvaro Toscano Pérez. Álvaro Toscano Pérez es Senior Sales Engineer, pero él empezó en la parte contraria de Camel, justo en la parte de desarrollo, en la parte más técnica del producto, ¿vale? Y luego, bueno, pues vamos a hablar Amanda y yo, que somos líderes de preventa, y ella de ArcServe, yo de Sysoft, y os vamos a comentar qué buscamos como líderes, ¿vale? de preventa. Una vez más, daros las gracias por participar en este webinar. También daros las gracias por ser parte de la comunidad. Sin vosotros no sería posible. Y pues luego hablaré un poquito, Amanda, de qué tipo de recursos y dónde encontrarlos y un poquito más de qué es Presales Collective. ¿Qué buscamos de vosotros para que aprovechéis al máximo este webinar de hoy? Principalmente que hagáis preguntas, ¿vale? Que hagáis preguntas en el Q&A, que sea en el chat, y también siendo muy activo. Bueno, en verdad el Q&A va a ser después, pero siendo muy activo también durante la charla en el chat, ¿vale? Nosotros vamos a estar monitorizándolo y vamos a ir respondiendo las preguntas según vayan viniendo. Y sin más dilación, vamos a empezar con el webinar y vamos a empezar respondiendo una pregunta que tenemos todos, y es ¿qué es un Sales Consultant, un Solution Consultant, un Sales Engineer, un Solution Engineer? Y esto es algo que todos nos preguntamos. Si no, que se lo pregunten a Marta, que está todo el día intentando buscar perfiles y al final todos estos perfiles en LinkedIn pues difieren también las características que tiene cada uno. Entonces, sin más dilación, vamos a presentar, o va a presentar Álvaro, qué tipo de Sales Engineers hay, cuáles son las hojas de ruta. Por favor, Álvaro, como diría en inglés, the floor is yours. Ok, muchas gracias, Carlos. Bienvenidos a todos. Bueno, si nosotros hablamos del rol de preventa, del rol de Sales Engineer, del rol en el que nos estamos centrando, tenemos básicamente tres tipologías, ¿vale? Tenemos el que es más técnico, el Sales Engineer que se dedica a una vertical en concreto o el generalista. Cada uno de ellos tiene unas capacidades o tiene unas características u otras dependiendo de la vertical o del tipo de Sales Engineer que se plantee. ¿Cuál es el técnico? Vamos a entrar un poco a hablar de cada uno de ellos. El técnico, bueno, pues el técnico, la ventaja que tiene sobre el resto de los Sales Engineers o de los otros tipos de Sales Engineers es que, bueno, que tiene mucho conocimiento acerca de una tecnología concreta, por lo tanto es muy sencillo, entre comillas, que se posicione como un Trusted Advisor para el cliente, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto bueno, que todas las ventajas también tienen unos retos o unos challenges que hay que asumir, y un técnico pues siempre va a estar vinculado, un preventa técnico siempre va a estar vinculado a una tecnología concreta u otra. Eso puede hacer que si no vamos mejorando nuestras capacidades, pues que nos quedemos un poco encasillados en un cierto producto o en un cierto espacio concreto.
¿vale? Pero sí es cierto bueno, que tiene muchísima capacidad de empleabilidad porque suelen ser referentes en esa tecnología o en esa parte del software del mercado. Por ejemplo, los especialistas, los sales engineers especialistas en ciberseguridad, pues ahora mismo están súper demandados porque es algo eh, que Marta lo puede decir que las empresas van persiguiendo mucho. De diferentes software, pero si tienes los conocimientos básicos, o los conocimientos, perdón, básicos no, específicos de una parte técnica, pues tienes bastante ganado. Con respecto a los sales engineers que se dedican a una vertical, bueno, pues un poco similar a los técnicos. O sea, si te dedicas a una vertical concreta, pues adquieres muchísima experiencia en esa vertical, sabes mucho del negocio, sabes mucho de los pros y los contras y te permite posicionarte también como referente en esa industria, ¿vale? Pero sí es cierto también que puedes encontrarte, igual que en el rol anterior, con ciertas limitaciones a la hora de querer pasar a otro tipología de vertical, porque estás muy enfocado en ese sector, ¿vale? Pero, bueno, te permite posicionarte también, como hemos dicho antes, como Trusted Advisor en diferentes clientes de la misma vertical, ¿vale? Y luego llega el generalista. Yo, por ejemplo, me considero un sales engineer generalista. ¿Por qué? Pues porque no soy experto en ningún software técnico en concreto, ni soy experto en ninguna vertical, por todo lo que he estado, lo que he estado viviendo o los pasos que he dado en mi carrera. El generalista al final tiene muchas ventajas porque sabe de muchas cosas, no es especialista en nada, pero sí tiene capacidades de poder hablar con muchísimas tipologías de clientes, con muchísimas verticales y además es capaz de encontrar soluciones que quizá otro sales engineer más enfocado en una vertical o más enfocado en una parte técnica no haya visto en otros clientes, ¿de acuerdo? Sí es cierto que un sales engineer generalista, pues cuando entra en una empresa nueva, pues se lleva un año y medio sintiéndose el más torpe de la compañía, ¿de acuerdo? Hasta que es capaz de volver a tener las destrezas necesarias. Pero básicamente esos son los tres perfiles o los tres caminos que un sales engineer puede elegir para orientar su carrera profesional. ¿Tenéis alguna pregunta con respecto a estos tres verticales? ¿No? No sé cuánto he tardado, como no me dejan hablar mucho tiempo, me tienen aquí, Carlos y Amanda, me tienen cohibido, he ido muy rápido, no sé si he tardado 6 minutos o 24, pero bueno, no si te queréis... preocupes, sí, muy claro, Álvaro. Muchas gracias, Álvaro, está muy bien. Muy claro y conciso. Muy rápido, muy claro y muy rápido. Como no me dejáis hablar, pues... Pero se ha entendido muy bien, ¿eh? Se ha entendido muy bien. Yo también incluso tengo un perfil más técnico más generalista que técnico, o que de vertical. Ahora me gustaría llamar a Marta para comentarnos un poquito de qué buscan las empresas, ¿no? ¿Cómo está el mercado? ¿Qué tipo de profesional? ¿Cómo ves el mercado de pre-sales en España, Marta? The floor is yours. Vamos. Fenomenal. Muchas gracias, Amanda, y muchas gracias a todos por participar. Bueno, antes de nada, ¿por qué una empresa contrata a un headhunter a la hora de buscar un perfil de este tipo, ¿no? Bueno, pues se dan varias casuísticas, suelen ser perfiles bastante difíciles de localizar, sobre todo por, lo que veníamos hablando, ¿no? Desde el principio son roles que no están especialmente bien definidos aquí en España, hay pocos perfiles en el mercado o, pues son tecnologías incipientes, ¿no? Y por eso buscan una ayuda externa. Por otro lado, puede darse también el caso, ¿no? Que compañías con poco posicionamiento en el mercado o incluso ninguno, que son nuevas, ¿no? Que quieren entrar en el mercado español, o bien porque no tienen un equipo de recursos humanos o por lo menos no cuentan con un equipo de recursos humanos local, con lo cual confían en headhunters, ¿no? A la hora de hacer estas búsquedas. También depende mucho el tipo de perfil que nos pidan, ¿no? Depende pues, del tipo de player, si estamos trabajando con un fabricante, con un distribuidor o con un partner, y depende del tamaño de la empresa, si es una empresa grande o tiene poca estructura a nivel local, incluso pues del tipo de rol concreto, ¿no? Ese perfil técnico, ese perfil de vertical o más generalista que busquen. Pero bueno, por centrarnos un poco, digamos que podemos dividir
lo que buscan las empresas en dos tipos de skills, unas profesionales y otras las soft skills que llamamos, ¿no? A nivel skills profesionales, y yo destacaría, bueno, sobre todo el background técnico, siempre nos suelen pedir una formación técnica, una ingeniería en telecomunicaciones, informática, en desarrollo de software, y además suele venir acompañado de certificaciones, o bien en un fabricante específico o en tecnologías específicas. Por otro lado, suelen ser perfiles especialistas los que nos piden, ¿no? Bien técnicos o bien de verticales, y sobre todo con experiencia previa en ese tipo de roles y con un conocimiento técnico alto en cuanto a las soluciones en cuestión, ¿no? Al final, en España es un mercado muy endogámico, esto y siempre lo hablo mucho con Camel, ¿no? Buscan perfiles de la competencia más directa que vengan de hacer exactamente lo mismo. Y luego tenemos, por otro lado, lo que llamamos soft skills, ¿no? Que bueno, cada vez son más importantes. Aquí, bueno, hay muchas de las que podríamos hablar. Yo he destacado unas cuantas. La primera de todas, lo que llamamos inteligencia social, que es esa escucha, empatía, comunicación, ¿no? Y esa capacidad de escuchar al cliente, entender exactamente qué necesita, qué busca, y adaptar el mensaje al interlocutor dentro del cliente. Y suele ser muy común, ¿no? Que te pidan una interlocución pues desde lo más abajo posible, el equipo técnico, hasta un CEO, CTO, un CISO de las compañías. Cuando se trata de canal, ¿no? Alguien que pueda tener interlocución con un distribuidor o con un partner, e incluso a nivel interno, con el resto de departamentos. Un preventa tiene relación, bueno, con el equipo de ventas y muchas veces con operaciones, con delivery, con lo cual alguien que sepa adaptar el mensaje al interlocutor que tiene delante. Por otro lado, y eso también es cada vez más importante, ¿no? Actitud y aptitudes comerciales. La venta no depende directamente de un pre-sale, pero es un rol que tiene un impacto muy evidente en el cierre, con lo cual incluso tienen un variable relacionado, ¿no? Con unos KPIs que dependen, bueno, pues de ciertas casuísticas comerciales, pues que se desarrolle negocio en un cliente existente, que se traigan nuevos logos a la compañía, ¿no? Al final, lo que decimos, no es un perfil que directamente dependa de la venta, pero sí tiene un impacto muy fuerte en el cierre. Por otro lado, esa capacidad de ser un trusted advisor que hablaba antes Álvaro, y no solo por los conocimientos técnicos, sino bueno, alguien capaz de generar esa confianza en el cliente y que se crea la solución, ¿no? Que le estás vendiendo. Y por último, os diría también alguien que sea extrovertido, que tenga unas capacidades de presentación muy buenas y que al final pueda ser esa cara visible, ese representante de la compañía en eventos, en conferencias, en artículos, en entrevistas, y bueno, pues al final la cara visible, ¿no? de la compañía aquí en España. Y luego, más allá de esto, yo os diría pues cualquier otra soft skill que se nos pueda ocurrir respecto a capacidad de organización, autonomía, proactividad, iniciativa, sobre todo cuando las estructuras son muy pequeñas, y cuando ya nos vamos a estructuras un poquito más grandes, skills de liderazgo. Y Carlos y Amanda esto lo saben bien, ¿no? Y cuando gestionas un equipo, pues esa capacidad de gestión, de liderar el equipo. Entonces, por resumir un poco, yo creo que en los últimos años la tendencia dentro de los roles de preventa ha sido hacia la especialización a nivel técnico y sobre todo los roles cada vez son más amplios, más híbridos y tienen más responsabilidad a lo largo de todo el ciclo, desde la preventa, la venta e incluso la postventa, ¿no? Y en definitiva, lo que hemos hablado siempre, muchas veces las soft skills son incluso más importantes que las skills profesionales y los conocimientos técnicos, ¿no? Mientras una persona tenga esa capacidad esa capacidad técnica y esa capacidad de aprendizaje para que el ramp-up sea rápido, y las soft skills hay veces que son incluso más importantes que el perfil funcional y el perfil técnico. No sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario. No, perfecto, Marta. Una cosa que me parece muy interesante es que has hablado de un montón de características que hay que tener en este puesto y yo creo que esto está muy, muy alineado a la falta de concepto de qué es el pre-sales, ¿no? De lo amplio que es
el puesto como tal, ¿no? Para, o sea, ampliar un poquito más, voy a llamar nuevamente a Carlos. Y vamos a hablar un poquito de qué buscamos nosotros como líderes, ¿no? ¿Qué tipo de perfiles? Hablando un poco más de nuestra experiencia actual, ¿no? Carlos, ¿qué buscas cuando estás contratando? Bueno, voy a empezar primero un poquito con el background y el por qué, bueno, me uní al Prices Collective y el por qué también, bueno, pues utilizamos Headhunters a la hora de buscar puestos y todo eso. Bueno, yo empecé como líder de preventa hace un año y nosotros lo que hicimos fue desarrollar o desarrollar desde la nada el grupo de la preventa en Osisoft. ¿Vale? Nosotros teníamos pues un montonazo de System Engineers y la figura de System Engineer en mi empresa era una persona a la que se le llamaba, daba una demo, lo que se conoce con la figura del Demo Monkey, ¿vale? Y ya se olvidaba de la venta. ¿Qué buscamos nosotros? Una persona que no se olvide de la venta, que esté de la mano del account manager o del sales representative a lo largo de la oportunidad. Una oportunidad, por supuesto, que esté cualificada, que la ayude en discovery, que entienda desde, no digamos, desde un plano superior de qué quiere hacer el cliente en términos de negocio. No nos vamos a meter en ROIs, en la necesidad de porcentajes a la hora de mejorar el revenue. No, estamos hablando de saber qué quiere el cliente para que en nuestra cabeza podamos crear una solución. Para ello, tenemos que desarrollar los soft skills o tenemos que utilizar los soft skills que estaba comentando Marta, los soft skills de empatía, de escucha activa, los soft skills de ponerte en los zapatos del cliente, los soft skills de poder entender qué necesita el cliente y en un momento dado no hace falta presentar lo que es todo el producto, sino las necesidades del cliente. Cada vez se están creando unos monstruos más grandes de tecnología, es decir, tenemos a Google, tenemos a Azure, incluso nuestra empresa está desarrollando muchos diferentes productos en un gran portfolio. Yo no voy a ir a un cliente y le voy a decir, mira qué grande soy, mira todo lo que tengo. No, yo voy a necesitar una escucha activa para saber qué necesita para que yo plantee o proporcione una solución. Álvaro ha presentado a 3 tipos de pre-sales engineers. Yo en mi equipo podría decir que tengo los 3. Eso quiere decir que yo no busco un perfil en concreto y digo, todos tienen que ser generalistas. No, la gente se va adaptando. Por ejemplo, si yo tuviese a Camel y a Álvaro en mi empresa, pues seguramente Camel entendería más, que no estoy diciendo que Álvaro no, pero yo le vería más con la parte de negocio y ya empezando a formarse más en la parte técnica, y Álvaro le tendría pues revisando toda la parte técnica y también llegando a la parte de negocio. ¿Vale? Y una cosa que os quiero decir, después de haber hecho crecer mi equipo de 9 a 16 personas el año pasado, están muchas entrevistas y lo que os pido, cuando habléis con un entrevistador, pensar que también tenéis que utilizar la empatía. Yo cuando recibo un currículum, ese currículum tiene que estar centrado en algo parecido a lo que yo busco de preventa. Y yo voy a poner todo lo que yo tengo para comentaros el por qué eres un candidato oportuno o no. ¿Vale? Pero por favor, una empatía también en ese sentido. Amanda, te dejo a ti que hables un poquito también y podemos comentar. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Carlos. En mi equipo también tengo todos los perfiles, ¿no? Hay gente que es más técnica, hay gente que incluso está en la empresa hace muchísimo tiempo. Y hay gente que es nueva y que viene con otra experiencia. Y claro, en el momento de la contratación, a veces tienes las dos opciones, ¿no? A veces tienes alguien que es muy experiente, pero quizás le faltan estos soft skills y por otro lado también puedes tener a alguien que tiene experiencia de pre-sales, pero no tiene experiencia en tu vertical o en tu producto o no es tan técnico en los productos o las soluciones que estás ofertando. Así que para mí es, si yo pudiera poner, por ejemplo, un perfil ideal, claro, depende de cómo sería el puesto, pero lo que yo busco mucho es el tema de la escucha activa, ¿no? De que sea una persona que pueda escuchar al cliente, más allá que el conocimiento técnico. Porque el conocimiento técnico al final, si la persona no lo tiene, eso también se puede construir, eso también se puede
Cualquier puesto de pre-sales tiene una curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, a veces yo busco priorizar estos soft skills ante el conocimiento técnico, ¿no? El conocimiento técnico sí que es importante, pero muchas veces no es lo único, ¿no? Una otra cosa que también creo que es muy importante es el teamwork, ¿no? El trabajo en equipo, la empatía con los compañeros, esto de querer ayudar, de querer enseñar a los otros, ¿sabes? De realmente trabajar como un equipo. O sea, la autonomía, ¿no? O sea, alguien que pueda aprender no solamente en un entorno de training con instructor-led y todo este tema, pero también que pueda ser un poquito autodidacta, que pueda ser independiente, que tenga proactividad para acercarse a su account manager y ayudar al account manager a hacer decisiones sobre las oportunidades. Entonces, yo creo que estos soft skills también son muy, muy importantes. Y por fin, una cosa que para mí, o sea, aporta mucho valor, no sé si conocéis un libro de Simon Sinek que se llama The Power of Why. Esto es algo que, o sea, es importante aprender y ejercitarlo porque nos ayuda mucho en nuestra profesión, ¿no? Cuando el cliente te pide algo, buscar el por qué el cliente necesita esto, por qué voy a ofrecer esto, ¿sabes? Entonces, todo empieza en el por qué, ¿no? En el why. Así que a veces cuando estoy haciendo una entrevista, intento hacer preguntas para ver si la persona, o sea, quizás no conozca el concepto como tal, pero ya lo tiene ahí, ¿no? Quizás no haya mirado el libro, no conozca el concepto por Simon Sinek, pero, o sea, busco de alguna forma ver si eso ya está en la cabeza de la persona, ¿no? Y eso para mí es una gran ventaja. Bueno, una cosa que quería comentar, en la parte de autodidacta, yo muchas veces les pregunto ¿qué crees que has hecho bien? ¿Y en qué cambiarías si lo hicieses otra vez? Y eso es algo muy importante para mí. Y también en las entrevistas que hago, también intento llevar la conversación por ahí, para ver si tiene lo que se llama el self-awareness, ¿no? La autoconciencia. El saber si es autoconsciente en las cosas que ha hecho bien. ¿Por qué? Porque al final él mismo o ella misma va a saber exactamente qué tiene que mejorar, ¿no? De alguna forma vamos a poder llegar allí. Entonces es algo muy importante. Y lo que has comentado del trabajo en equipo es muy importante porque si tenemos diferentes experiencias, diferentes verticales, a lo mejor digamos que hay una oportunidad muy estratégica y que tengan los recursos en el propio equipo y que pueda decir, oye, Álvaro, tú que sabes mucho de esto, por favor, ven aquí. Y podemos meter a Álvaro en una conversación. Es decir, que no es un crisis contra el mundo, sino que es el equipo entero que va a ayudar al account manager a conseguir llegar a vender una oportunidad. Sí, pero al final siempre me acabas llamando a mí, Carlos. Marta, luego ya hablamos tú y yo para cerrar el contrato de Fenomenal. Cuando quieras. Muy bien, muy bien. Ahora, bueno, me gustaría llamar a Álvaro y Camel para que nos puedan comentar un poquito, o sea, cómo es buscar un puesto, ¿no? Y que podáis contar un poquito del background, o sea, uno viniendo de desarrollo a pre-sales y otro viniendo del comercial a pre-sales. Bueno, con vosotros. Dale, Camel, empieza tú si quieres, que yo ya he hablado. Y así ya tengo yo el resto de la jornada para seguir hablando yo sin problema. Perfecto, hasta las 4 de la tarde o así. Vale, a ver, yo por ser un poco rápido, aparte de agradecer a Presales Collective la oportunidad de estar aquí, participo en Presales desde hace ya un tiempecito en el grupo de Presales España. Y, de hecho, me certifiqué en la certificación técnica que ha salido y os animo a hacerla porque es muy interesante. Es uno de los recursos que tenemos a disposición y yo creo que es bastante llamativo y te abre mucho la mente y muchos caminos de cuál puede ser tu siguiente ruta de formación para poder hacerlo. ¿Por qué alguien que se dedica a ventas pasa a preventa? Esto es algo que se lo intentaba contar a uno de mis jefes cuando le dije, oye, necesitamos preventas. No puede ser, trabajaba en soluciones técnicas y tal, y digo, mira, necesitamos preventas. No puede ser que estemos haciendo el proceso, el ciclo de ventas sin un preventa antes,
es muy complicado, no está montada, no ha cuajado. Me decía, pero no entiendo por qué hace falta el rol. Digo, a ver, te lo explico de una manera muy sencilla y fuera del mundo IT. Cuando salíamos, ¿te acuerdas cuando salías a una discoteca, veías un grupo de gente que te gustaba y decías, el caso es que me gustaría probar a ver si es un prospect y vamos a ver si tenemos alguna opción con esta gente y tal para llegar a alguna orden de pedido o lo que fuera? Y siempre mandabas a alguien para abrir mercado, para detectar necesidad, para ver cuáles eran los puntos fuertes, para elegir al champion o a la champion de ese otro grupo y poder hacer para poder establecer esa conversación. Y cuando esa persona que mandabas daba el ok, entonces pasábamos al siguiente paso. No lo reportaba en Salesforce, pero daba el siguiente paso. Pues esa persona que mandas es el preventa. Es el que se encarga de establecer todo el proceso, de establecer toda la conversación y a partir de ahí todo fluye mucho mejor y posiblemente llegue a la orden de pedido, luego ya entrará a Customer Success a ver qué tal ha ido y tal, pero bueno, eso ya es otra funcionalidad. Ese es el rol de un preventa, el poder establecer la conversación con el cliente, el poder facilitar todo el proceso de venta y por eso es muy importante este rol. ¿Cuál es el reto que nos encontramos cuando buscamos un perfil? Que no tenemos claro cómo llamarnos. Y yo creo que desde Presales Collective estamos haciendo un gran trabajo en definir cuál es nuestro rol. Tú te metes en LinkedIn a buscar Sales Engineers. Esta mañana, 1.500 ofertas de Sales Engineer en España. 400 como Solution Consultant. 90 como Presales. 200 como... Al final es muy difícil encontrar el rol, sobre todo porque luego te pones a buscar el detalle de la oferta y en una en la que más o menos cuadra te piden conocimientos de aire acondicionado, de instalaciones eléctricas, de gas natural, de... Y dices, perdón, esto no tiene que ver con IT. Entonces, necesitamos un término, necesitamos una entidad como preventas del mundo IT para poder definir cuál es nuestro rol y facilitar las cosas. Necesitamos a gente como Marta para que nos filtre todo ese tipo de ofertas y encontrar las mejores. Eso yo egoístamente lo digo muy claro, pero creo que es una definición muy importante. Y al final necesitamos a los managers para que nos cuenten en qué mejorar. Yo también soy generalista. Yo me considero un preventa generalista que luego le pasa algo, que es que te enamoras de una parte de la tecnología. Y entonces, de todo el portfolio que tienes, acabas pintando el mundo de unicornios a la empresa. Y le acabas diciendo a tu cliente, oye, se me está ocurriendo, ¿por qué no hacemos esto de esta forma? ¿Tú quieres resolver esta necesidad? ¿Por qué has probado a hacerlo antes? ¿Ha funcionado? ¿No ha funcionado? ¿Por qué no probamos a hacerlo de esta forma? Y ha habido compañeros que me han dicho, oye, te has puesto muy creativo. Digo, ya, pero ¿puede funcionar o no? Y al final puede acabar funcionando. Y es contar las cosas de otra forma. La ventaja de que uno de los 3 perfiles de preventa que hemos visto es que podemos aportar mucho si trabajamos en equipo, efectivamente. Y podemos ir sumando esos conocimientos o esas nuevas visiones. Al final te ves todo el portfolio de tu empresa, sabes todo lo que hace y tienes que ver cómo definir un poco mejor las cosas, pero quizá una nueva forma de contarlas, una nueva forma de verlos, y si probamos a hacerlo así, puede funcionar muy bien. Y yo creo que es algo en lo que tenemos que trabajar mucho y avanzar mucho. Y no voy a dejar a Álvaro sin más tiempo. Ya seguimos con más cosas. Menos mal, Camel, ya me estaba viendo yo que no iba a tener más de 6 horas para hablar. Bueno, lo que dice Camel es completamente cierto. Yo en mi caso vengo de un mundo completamente diferente. Yo vengo he sido desarrollador de aplicaciones para móviles, desarrollador de páginas web durante mucho tiempo durante mi carrera. Y siempre además he compaginado esa tarea con la formación. Siempre me ha gustado impartir mucha formación. Además, cuando yo hacía el tema de aplicaciones, pues me gustaba mucho contar a los demás las cosas que yo utilizaba y que me ayudaban a hacer las cosas más fáciles o más rápidas o de una manera más eficiente, ¿vale? Todo eso lo que hizo fue que poco a poco que yo fuera dando charlas de las herramientas que utilizaba y hubo una compañía que era la dueña de una de esas herramientas y al final pues me contrató como preventa. Pero cuando a mí me ofrecieron el puesto de preventa, me decía la gente, bueno, ¿y aquí en esta empresa nueva de qué vas a trabajar? Y la respuesta era, pues no lo sé, no sé qué voy a hacer, no sé qué hace un preventa, no sé qué es un preventa. Y realmente es un hecho. Al final, cuando uno va al rol de preventa sin saber lo que es, pues lo que importa más que el conocimiento técnico es lo que decía antes Amanda de esas soft skills, de las capacidades de aprendizaje, de las capacidades de comunicación, de las capacidades que tienes de ser capaz de presentar un producto. Ese tipo de destrezas que no son técnicas, pero que sí te permiten defender
defender tu producto en casi cualquier situación. Ayer cuando preparábamos esta reunión le comentaba a Carlos y, bueno, al equipo, a todos los que estamos aquí, que yo, por ejemplo, fui una vez fui a atender una charla, se quedaron sin un ponente y estuve hablando yo durante 1 hora y media. Entonces, eso sí es cierto que te da unas capacidades de poder contar historias que a fin de cuentas son bastante relevantes, yo creo que en nuestro mundo. Cuando yo me fui a Axo, en mi primera compañía, la que entré como preventa, de la tecnología que ellos eran dueñas, o sea, yo no hice ni una presentación, ni una preventa de esa tecnología, porque era una tecnología que ellos no querían vender otras diferentes, de las que yo no tenía ni idea al entrar. Pero bueno, pues al final la capacidad de aprendizaje, que es una skill también de los más importantes, es lo que al final te posiciona y lo que te hace poder defender el producto que estás vendiendo. Siempre, yo creo que un concepto además que estuvimos hablando ayer es que yo siempre veo una diferencia, que es que los comerciales, los RSM, los account managers, bueno, los que tienen el Porsche aparcado en la puerta, ellos venden y a nosotros los clientes nos compran. Es el concepto diferencial que veo entre un comercial y un preventa. Y creo que es muy importante seguir trabajando con eso, porque al final lo que te quedas es con el concepto de Trusted Advisor, y que al final tu cliente confía en tu criterio. A mí, por ejemplo, me han llamado clientes de otras compañías cuando me cambié a Splunk para preguntarme: oye, Álvaro, ven a contarme lo que vendes, porque sé que me lo vas a contar. Si me conviene, lo voy a comprar, y si no me conviene, me vas a decir que no. Y ese es el concepto que yo creo que un preventa debe tener más interiorizado. Convertirse en el Trusted Advisor, ¿qué significa eso? Significa pelearte con tus RSMs porque no le quieres vender algo a un cliente que confía en ti. Y ya me callo, porque si no, Amanda me riñe. O sea que... No pasa nada. Bueno, yo quería que comentáramos un poquito de casos de éxito. ¿Qué has hecho en la vida profesional como pre-sales que le ha salido bien, ¿no? Para mí es un poquito diferente, porque yo he estado en pre-sales los últimos 15 años, básicamente, y cuando he empezado en pre-sales, es que no había, o sea, es algo que estaba empezando en el mundo, ¿no? Entonces, nadie lo tenía muy claro. Yo tengo el background de venir de implementaciones, de soporte técnico, de un otro mundo, y al final, en un momento me vi haciendo pre-sales, ¿no? Pero es algo que aún no, o sea, no tenía ningún tipo de definición, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar de vosotros, que me contarais un poco qué ha salido bien siendo pre-sales y buscando un puesto. Y Marta, también, ¿algún ejemplo de contratación que te ha salido bien? Yo creo que hay una cosa, me cuelo, Álvaro, con tu permiso. Yo creo que hay un ejemplo claro, y lo has dicho tú además, Álvaro, que es a ver, yo he trabajado en startups, he trabajado en canal, he trabajado en mayorista, he trabajado en fabricante, y creo que el momento en el que sientes un éxito es cuando llega un cliente, te llama y te dice: oye, tengo este problema, ¿qué tienes de esto? Y entonces te toca a ti romperte la cabeza para decidir cuál es la solución correcta, o si tienes alguna solución correcta, o qué has visto en el mercado que pueda funcionar para ese cliente, para ese momento concreto. El que depositen en ti esa confianza quiere decir que has hecho un trabajo brutal a la hora de definir lo que debe ser un preventa, porque estás creando un escenario con el cliente y estás buscando resolver una solución. Evidentemente el cliente te compra, no le vendes tú, sino que te compra. Caso de éxito es llegar a hablar con un cliente de una solución, porque dentro de los 3 roles que hemos definido como preventa, yo creo que hay un cuarto que no lo ponemos porque no lo consideramos como tal, que es el preventa de guión. El que llega al cliente, y esto no tiene nada que ver con que el pre-sales sea más técnico o menos técnico. Me niego a decir, no, es que los que son muy técnicos no saben contar las cosas y tal, ni mucho menos. Tienen una visión brutal. Pero el llegar a un cliente y decir: mira, este es mi libro, clic, 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 hala, acabo la demo. Matas al cliente, pero es que te matas tú en la reunión. O sea, lo importante para ver el caso de éxito es cuando te interrumpen, cuando te preguntan, cuando te dicen: oye, ¿se puede hacer esto? Oye, ¿podemos probar? Y cuando tienes que llegar y decir: déjame que lo pruebe en mi laboratorio, vuelvo y te traigo la respuesta. Esos son los ejemplos de caso de éxito. Sí.
A nivel más cercano, trabajar con headhunters, por ejemplo, yo creo que también nos ayuda mucho a definir esto. Yo cuando trabajo con Marta, el detectar una oferta, el oye, ¿tiene sentido avanzar en este proceso? Oye, ¿cómo lo ves? Y además, la interacción con ella y el feedback que tiene la ventaja de, oye, tengo esta sensación, aquí sí lo veo, aquí siento que ajusto al 80 o al 90%, aquí no lo veo para nada, no quiero seguir en esta parte. Y el saber decir que no, tanto a un cliente como a un headhunter, para poder definir ese proceso. Y esa selección y esa detección yo creo que en conjunto es muy importante. Y ya os contaremos un caso de éxito cercano pronto. Muy bien. Ahí, añadiendo un poco más lo que dice Kamel, cuando uno entra en el rol de preventa, no solamente tiene que decir que no a los clientes y a los headhunters en oportunidades, sino que cuando ya eres preventa tienes que saber decirle que no a tus comerciales. O sea, es muy importante retar a los comerciales en la cualificación de las empresas, porque si no te convierte en lo que Kamel ha definido ahora mismo y que creo que va en línea con lo que Carlos decía antes, con el Demo Monkey. Que vas al cliente, vas a hacerle una demo que el cliente quizás ni le interesa, ni quiere verla, porque desde la parte comercial no se ha hecho un discovery correcto de la oportunidad, no sabemos si hay oportunidad, si no la hay. Entonces, eso también, esa capacidad de ser asertivo, de ser capaz de decir que no sin crear un conflicto, de tener esas discusiones incómodas dentro de tu equipo, también es una skill que a mí, por ejemplo, ha sido la que más trabajo me ha costado desarrollar, en la que ahora soy un mega experto, pero sí es cierto que bueno, que es otra de las facetas que nosotros tenemos que elaborar. Nosotros no solamente tenemos que ser capaces de vender a nuestro cliente o de que el cliente nos compre, como hemos dicho antes, sino que tenemos que ser más capaces incluso de retar a nuestros comerciales para que hagan el trabajo que nosotros necesitamos que nos hagan antes de entrar a trabajar. El ejemplo que ponía antes Camila acerca de que estábamos, ve tú en avanzadilla y dime si les gustó, hombre, está muy bien, pero por lo menos dime a quién quieres a quién te interesa, cuál de quién está ahí es quien te interesa realmente, porque, hombre, si vamos a atacar a todos, me parece a mí que al final va a ser complicado. Entonces, esa cualificación previa, que muchos comerciales no hacen porque la hacemos nosotros, porque al final nosotros sí hacemos esa precualificación, es una skill que hay que desarrollar muy mucho, porque yo creo que es sano tener esas discusiones internas dentro de tu compañía, discusiones entendiéndolas como discusiones, el concepto inglés de las discusiones, no como una pelea, sino esas discusiones que te hacen mejorar y te hacen afinar mucho más el tiro y enfocar los esfuerzos en las oportunidades que realmente tienen sentido. Entonces, bueno, es un poco esa capacidad. Como casos de éxito, bueno, yo sí os puedo hablar del mío. Este es mi tercer rol de preventa en 3 compañías diferentes. Sí es cierto que los 2 primeros eran compañías similares, como he dicho antes, mi primera compañía en la que fui de preventa fue Axway, que es una compañía francesa perteneciente al grupo Sopra Steria, no sé si lo conocéis. Y cuando decidí irme de Axway, fue el grupo Sopra el que me absorbió para que me quedara con ellos. Y fijaos, en el grupo Sopra también estaba como preventa, pero es un concepto muy diferente, porque era preventa de servicios. Y sí es cierto que yo soy preventa de software, preventa de producto. Yo no soy capaz, personalmente, otros preventas seguro que sí, pero yo no soy capaz de aportar valor vendiendo servicios. Como no lo tengo interiorizado, no soy capaz de que me brillen los ojos cuando hablo de eso. Y esa fue una de las razones por las que busqué salir de Sopra y me vine a una compañía como Splunk. Porque para mí tiene mucho más sentido ser capaces de vender software o de definir las capacidades o lo bueno que tiene un software con respecto a la competencia que un departamento de servicio con respecto a la competencia. Marta, perdón. Perdona, me gustaría hacerte una pregunta acerca de los currículums. ¿Tienes algunos tips porque claro, o sea, como líder cuando recibo un currículum, a mí personalmente no me gustan los currículums que tienen más que una página, ¿no? O sea, si veo estos textos gigantes, a mí ya
ya me cansa leer. Así que, ¿qué ves en el mercado? ¿Cuál es la percepción de las empresas? Sí, a ver, y la verdad es que yo recibo currículums de todos los tipos que os podáis imaginar, más visuales, menos visuales, con mucha información, con poca, con gráficas, sin gráficas, de todo, ¿no? Al final, cuando me hace un candidato una pregunta de este estilo, yo siempre digo lo mismo. Creo que cuanto más visual sea, mejor. No quiere decir que le pongas colorines, que le pongas gráficos, que lo pongas en horizontal, no tiene nada que ver. Es más que nada la información que tú quieres reflejar. Y siempre digo lo mismo, en una cara y adaptado al puesto al que estás aplicando. Lo que hablaba antes Carlos, ¿no? Perdón, que a mí no me sirve de nada que me cuentes, bueno, pues, que hiciste allá por 1980, si no tiene que ver con algo que te haya aportado para el puesto al que estás aplicando. Entonces, yo siempre, mi consejo siempre es ese, ¿no? Enfocarlo, orientarlo y poner la información que es importante de cara a ese puesto, en un perfil de pre-sales, ¿no? Y qué tipo de tecnologías, con qué tipo de tecnologías has trabajado o has tocado y qué certificaciones tienes, con qué tipo de clientes, si estás aplicando a una posición, un pre-sales más orientado a una vertical, ¿no? ¿Qué tipo de clientes has tenido? ¿Qué tamaños? Bueno, pues al final información que yo creo que es relevante para el puesto. Entonces, mi consejo siempre ha sido ese, en una cara, sobre todo porque al final nuestro tiempo es limitado, ¿no? Yo al final me dedico 24/7 a esto y a mí no me importa estar mirando currículums y dedicarle mi tiempo, pero un hiring manager no tiene ese tiempo, entonces casi que muchas veces leéis así en diagonal, ¿no? Y muchas veces se pierde mucho tiempo, por eso yo creo que es importante que nuestro mensaje quede claro y se vea de forma rápida. Muy bien. Completamente de acuerdo, Marta. Yo hago currículum de 500 páginas, por eso no estoy trabajando con Amanda y con Carlos. No, queda poco. Y aquí una pregunta, Marta. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí sí es cierto que redactar el currículum, pues tendría que buscar en las 70.000 carpetas y discos duros que tengo ahí almacenados. ¿No creéis que, por ejemplo, con las herramientas que tenemos a día de hoy, LinkedIn, los portales de desarrollo con GitHub, ¿no crees que eso es suficiente? ¿O seguimos necesitando el resumen, el CV como tal, para posicionarnos con compañías? Yo desde mi lado te diría que sí, se necesita, porque bueno, hay gente que tiene su LinkedIn muy bien estructurado, tiene exactamente qué hace, a qué se dedica y tiene mucha información relevante en su perfil, y hay otra gente que lo tiene muy descuidado, pues a lo mejor no han necesitado buscar trabajo y bueno, pues no es una herramienta que utilicen, no es su carta de presentación, ¿no? Entonces yo creo que a día de hoy, por lo menos en España, sigue siendo importante ese currículum para que nos amplíe toda la información que no se ve en LinkedIn, y sobre todo cuando hablamos de un preventa, lo que veníamos diciendo, ¿no? ¿Cómo se llama? Un Sales Engineer, un Solutions Consultant, un Pre-Sales, tiene tantos nombres que al final es muy importante entender qué haces en cada etapa, en cada compañía, depende pues, del tipo de player que sea, del tamaño de la empresa, de un montón de cosas, que eso no se suele reflejar en LinkedIn. Entonces yo creo que a día de hoy un currículum sigue siendo muy, muy importante. A ver, desempolvaré entonces, buscaré a ver dónde lo tengo en la carpeta. O incluso crearé uno nuevo, no lo descarto, ¿eh? Eso es lo que te iba a decir, Álvaro. Yo cuando leo un CV, busco que esté personalizado para la empresa. Sé que normalmente cuando aplicas a 30 empresas porque estás buscando trabajo, no vas a personalizar un CV para cada empresa. Pero si tomas unos 5 minutitos para decir, mira, yo en el GitHub tengo una aplicación que se conecta a tu empresa o al software de tu empresa, vamos, yo te hago la ola. Digo, se ha tomado los 5 minutos para personalizar esa pequeña parte. Eso sí, si me pones que has estado trabajando desarrollando programas de Android y me pones todos los que has hecho, pues a lo mejor yo digo, ostras, qué interesante, pero no es lo que necesito yo ahora mismo en el perfil, ¿sabes? Entonces, a lo que dices tú, no me hace falta que me expliques toda tu carrera profesional, sino a lo mejor la última parte que has hecho. Y si eso me cuadra con la descripción que yo he puesto del trabajo, fenomenal. Y luego ya en la entrevista yo te preguntaré, oye, ¿y antes de esto qué has hecho? Y tú ya me lo cuentas, ¿sabes? Yo, por ejemplo, sí soy de tener un currículum completo de 2 folios, 3 folios y demás. Lo que hago es
trabajarlo un poco con las empresas que más me interesan y lo cambio. O sea, yo lo primero que tengo, aparte de mis datos de contacto mínimos para que puedan contactar, ya hablábamos del tema de protección de datos anteriormente, es una casillita que es experiencia laboral asociada al puesto. Muy bien. Y entonces ahí cojo y copio y pego en el Word las 2 o 3 que quiera marcar y las pongo ahí. Y luego pongo otra experiencia y ya pongo el resto. Pero por lo menos, no sé si es una falsa sensación o no, pero ha aumentado la reactividad en el currículum muchísimo. Porque al final lo que podéis ver los hiring managers y los headhunters, bueno, por lo menos se le ha currado en copiar y pegar arriba. O sea, puede que no cuadre la fecha, puede que no pegue tal, que haya un hueco de uno y otro, bien. Pero por lo menos te tomas esa molestia de personalizarlo. Porque al final vas a trabajar en un rol en el que tienes que personalizar tus demos al cliente, con lo cual es que es coherente con lo que vas a hacer. Si no te esfuerzas en personalizarlo para coger el puesto, ¿cómo lo vas a hacer luego de cara al cliente final? Lo que está claro es que cuando tú... Perdón, Álvaro. No, simplemente iba a decir que eso también es nuestra labor, ¿no? Yo como headhunter al final, cuando presento un candidato a un cliente, muchas veces pues lo que tengo es un currículum de 5 hojas, contándome todas las certificaciones que tiene, todo lo que ha hecho, ¿no? ¿Cuál es mi labor? Decirle en 4 líneas al cliente por qué le encaja, que es ese resumen que hace la gente, o esto que dices tú, ¿no? De, bueno, pues destacar las etapas que más relevancia tienen de cara a un puesto. De ahí también que trabajen con nosotros, ¿no? Muchas veces. Más luego las notas que sacas de la reunión, que yo creo que la nuestra fue de como de 2 horas. Hasta que te quedaste contenta de decir, a ver el tarao este que... Bueno, pues por eso verás mi caso de éxito, ¿sabes? Yo creo que aquí hay además un caso muy... O sea, algo que cuando tú tienes el rol del Sales Engineer y lo que decíamos antes, y estás buscando una compañía en la que desarrollar tu profesión, al final lo que estás haciendo es lo mismo que hacemos los clientes, pero contigo mismo. Es decir, estás haciendo que una empresa te compre por tus capacidades, por tus cualidades y que crea en ti para que deposite en ti, tenga esa confianza de depositar en ti el conocimiento de su producto para que se lo lleves a los demás. A fin de cuentas, lo primero que estamos haciendo es vendernos nosotros, vender nuestro proyecto y hacer esa tarea. Tenemos muchos nombres, lo comentábamos el otro día. Tenemos muchos nombres, uno de ellos es preventas. Y en preventas, la parte más larga es ventas. Es decir, que tenemos que tener esa capacidad de vendernos para que nos compren. Y creo que el primer paso es vendernos para que nos compre una empresa y que empecemos a trabajar con ellos. Una cosa al hilo de lo que has comentado, Álvaro, antes de alguna forma hacer un challenge al account manager cuando está intentando perseguir una oportunidad. Esto es algo que yo se lo digo a mis pre-sales engineers. Le digo, mira, tú tienes que hacer un challenge, ver si de verdad está cualificado. Y si en algún momento el account manager dice, no, tú tienes que hacer lo que yo te digo, que hablen conmigo. O sea, yo defiendo a mi gente, yo defiendo a mi equipo y les digo, tu tarea es ir para las oportunidades que van a tener éxito, ¿vale? Y tú vas a ayudar en eso. ¿Por qué? Porque lo que estoy viendo ahora es que muchas veces tú le das un recurso técnico de ventas a un account manager y ese recurso técnico se convierte en marketing, en tech support, en instalación, en post-sales. Entonces, no. A ver, este recurso técnico es para que tú lo utilices de una forma efectiva y este recurso técnico te va a hacer un challenge y te va a preguntar el por qué quieres esta oportunidad y hablar de una estrategia. Y en algún momento te va a decir, este producto no es adecuado para este cliente, ¿sabes? Por eso es tan importante el discovery. Y eso es completamente en línea con lo que tú comentas. Y quería nada más romper una lanza por los leads, también está Amanda aquí, que nosotros os vamos a ayudar en todo eso. O sea, el rol está definido y en cualquier momento vosotros venís a nosotros y nosotros os defendemos. Y decimos, estas son las formas para utilizar a un pre-sales engineer. No, nos vais a ayudar en eso siempre y cuando no haya que compartir una presentación en Zoom, Carlos, que ya hemos visto que tienes esas dificultades. Era con el Google. No, pero estoy de acuerdo con Carlos y yo creo que esto sí es tarea del líder de pre-sales, de apoyar a su equipo y dejarlos cómodos a decir no. O sea, en esta oportunidad no voy a entrar o sea, lo que está buscando este cliente no es algo que podemos ofrecer. O no voy a hacer soporte técnico, no voy a hacer servicios gratis, ¿sabes? Es eso, es mucho del líder poder empoderar a su equipo y decir no. Y en realidad, pre-sales es un recurso bastante
bastante costoso a la empresa, ¿no? O sea, que por suerte no somos baratos, ¿no? Así que hay que utilizar bien nuestro tiempo. Sí. Claro, es que además, o sea, hay una cosa muy importante. O sea, en mi empresa el equipo de venta es el preventa y el venta. O sea, son los dos son el equipo de venta. Y hay una cosa muy importante. O sea, yo no sé si vosotros, pero yo trabajo por dinero. Tengo ese vicio, trabajar por dinero. Y mi salario, tengo un base y tengo una parte variable. Y la parte variable solamente se consigue si se vende. Es decir, que tú estés invirtiendo mi tiempo en algo que yo te estoy diciendo que no veo, me parece una pérdida de tiempo. Así que o bien me convences de que sí hay oportunidad, o bien vamos a por otra que sí podamos cerrar. Es decir, al final, cuando en el equipo de venta hay una persona que no ve la oportunidad y otra persona que sí la ve, si yo miro egoístamente, yo digo, oye, es que trabajar en esta oportunidad a mí no me va a aportar el incremento económico que yo necesito porque no se va a cerrar. Y es algo que tiene que ser una discusión sana y ser capaces de, oye, si yo no te digo que no vaya a trabajar, pero cualifícame bien esta oportunidad para que yo encuentre sentido a lo que estamos haciendo. Y hacer ese pushback y tener por detrás a los managers, a los leads que te apoyan en esa tarea es súper importante. Porque si no, al final te encuentras con que, oye, no, es que el equipo de preventa no apoya, es que el equipo de preventa no ayuda, es que el equipo de preventa no quiere trabajar. No, perdona, no es que no queramos trabajar, queremos trabajar en las cosas que tienen sentido. O sea, porque, por suerte, a nosotros el trabajo nos sobra en ese sentido y porque siempre podemos estar haciendo algo. Si no estamos haciendo una presentación, no estamos trabajando con un cliente, seguro que podemos estar haciendo training interno, seguro que podemos estar haciendo demos personalizadas o ahondando un poco más en la parte técnica. Siempre podemos ocupar nuestro tiempo con múltiples tareas. Evidentemente nos interesa vender, como a todos, pero para vender hay que tener oportunidades que sean realmente vendibles. Exactamente. Muy bien, vamos acercándonos al final de nuestra sesión. Yo de verdad me quedaría 3 o 4 horas más aquí hablando con vosotros, pero bueno, necesitamos seguir adelante. Mira, para el grupo de España tenemos una reunión, un meetup, cada primer lunes de cada mes, ¿no? Normalmente sin la pandemia eso sería un evento presencial. Y espero que en el futuro podamos juntarnos, o sea, en un bar o en un restaurante y tomar unas cervezas y hablar sobre pre-sales. Pero mientras tanto, vamos haciéndolo virtualmente, ¿no? Entonces ya tenemos las sesiones para abril, mayo y junio. En junio volvemos a este tema, pero en nuestra reunión donde todos participan y todos hacen parte de la discusión. Entonces, ahí está el link. Y podéis registraros a todas las sesiones que están ahí, ¿vale? También Pre-Sales Collective es muy activo a través del Slack, ¿no? A mí personalmente me ha costado un poquito en el inicio participar porque hay mucha cosa pasando en el Slack, pero os recomiendo muchísimo que estéis ahí en el Slack. Hay mucha información de varias partes del mundo. Y nosotros tenemos nuestro canal de España, ¿no? Donde podemos hablar español y podemos compartir informaciones regionales, ¿vale? También tenemos los podcasts del Pre-Sales Collective, podéis encontrar en el site. También son muy interesantes, hay creo que 50 y algo de episodios, estos están en inglés. Pero también mucha información que Pre-Sales Collective puede aportar. Y finalmente tenemos el grupo en LinkedIn, donde podéis ahí compartir informaciones y experiencias y conocer a gente. De verdad que, o sea, Pre-Sales Collective nos ha permitido conectarnos a nosotros y eso me parece muy bien. Muy bien, me gustaría mucho agradecer a todos vosotros, Álvaro, Camel, Marta, Carlos, gracias a los participantes aquí de la sesión. La sesión está grabada, la subiremos en YouTube muy brevemente y nada, muchísimas gracias, lo he pasado genial. Muy igualmente, bien. muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Ha Chao, sido un placer, gracias. chicos. Hasta luego, un placer. Chao. Chao.